Ok. Ya iniciamos la grabación aquí. Y entonces les decía yo que esta parte del patrimonio cultural en riesgo comienza primero con identificar nuestro patrimonio. De eso se trata estas pláticas. Tenemos tanto patrimonio que no nos cabría ni en 10 horas de estar pasando imágenes del patrimonio. Vamos a tomar algunos ejemplos emblemáticos. Y entonces empezamos a hablar del patrimonio natural, primero diciéndoles, lo voy a hacer muy rápido en síntesis, que estamos en una frontera geológica. De aquí al norte, Texas, Nuevo México, Arizona, California, es el semidesierto, se le llama Aridoamérica. Y de aquí a Panamá, al Darién, frontera con Colombia, frontera geológica con Colombia, es la Mesoamérica volcánica. Y por si faltara algo, justo aquí debajo de San Miguel de Allende, tenemos, lo dejamos ahorita aquí tantito, perdón que la imagen sea tan baja, pero ahorita que se prendió se desconfiguró esto. Entonces ahorita trato de enseñarles las imágenes más grandes. Pásale, Jimé. Y bueno, de todos aquí se está moviendo. Y entonces empezamos a ver de patrimonio natural. Déjenme ver mi acordeón. Al fin está de moda lo de los acordeones. Ya no me siento tan mal después de unas elecciones que hubo en algún país cercano. Miren, empezamos con esto y empezamos a ver, entonces les decía que estamos en una frontera geológica. Luego esta frontera geológica en medio tiene las rocas metamórficas, que son cuarzos, cristales, minerales y tal. Estas rocas se logran con mucha presión y calor, y entonces puede ser volcánica, puede ser sedimentaria, pero le pones presión y calor y se hacen mármoles, cuarzos, cristales, minerales. Y este mismo proceso pasa con las tierras, que se pueden hacer metales o metales con tierras. ¿Y saben en qué se forman? Mercurio, plata y oro. Todo esto es para entender que primero tenemos un entorno natural. Luego sobre este vino la geografía con la edafología, que son los suelos. Y entonces de aquí hasta Panamá tenemos suelos fértiles en los valles volcánicos. Aquí en San Miguel, no sé si lo sepan, pero estamos en la ladera de un volcán. ¿Alguien sabía esto? Bueno, estamos aquí sobre una ladera volcánica y de aquí al cráter del volcán, en línea recta, si nos fuéramos en dron, llegaríamos en unos 10 kilómetros, ya está el cráter. Luego de tarea, les dejamos, vean Google Maps o Google Earth o cualquiera de estas, y van a ver el cráter del volcán. Y en la ladera norponiente, San Miguel de Allende, la ciudad. De hecho, cuando vienes bajando de la Luciérnaga hacia aquí, eso es una falla geológica. Y entonces si dices, oye, ¿a qué altura del mar vives? Depende de dónde en San Miguel. Si vives allá por el Mirador, ahí estás a 2000 metros de altura. Si vives aquí más o menos en el Palomar, en San Francisco y aquí hay uno, aquí hay otro, tocayo, Caro. Ahí estamos, bueno, en la parroquia estamos a 1950 metros sobre el nivel del mar. En la estación de ferrocarril estamos a 1870 metros. O sea, tenemos casi 200 metros, en algunas partes 300 metros, de la Luciérnaga a San Miguel Viejo hay 300 metros de diferencia, porque estamos justo en esta falla geológica. Y por esa falla geológica, le estoy resumiendo en 5 minutos lo que vimos antes. Y en esta falla geológica, originalmente se formaron 60 manantiales de agua que venían del volcán. ¿Por qué venían del volcán? Porque a 2000 metros de altura, más o menos a la altura del Mirador Viejo, de la salida de Real a Querétaro, hacia arriba, originalmente había bosque de encino. Y entonces con el bosque atrae la humedad porque es más fría la atmósfera, ¿no? Y entonces ahí precipitaba más agua. Los bosques son bancos de agua, es nuestro banco de agua, ahí se produce el agua. Y parte del agua se infiltra, y en la infiltración ocurre que vamos a tener por debajo los manantiales. Y los manantiales salen, como cuando vienes del atascadero, hay unos pocitos que les llamamos los pocitos. Ese es un manantial. No sé si conozcan Ojo de Agua por aquí.
Ahí hay 2 manantiales vivos, ahí está. ¿Dónde hay más manantiales vivos todavía? En la cuesta de San José. En la cuesta de San José también, en el charco del Ingenio tenemos también manantiales, en fin. Pero ¿saben cuántos había originalmente? 60. Y bueno, ves el chorro. ¿Sabes cuánto medía el chorro de agua que salía así entre las rocas? ¿No? Porque hoy dices, bueno, el chorro, un manantial, hicieron la obra y había unos tubos, que los hay, y ya de ahí pasaban a las salas, son como albercas. 300 metros, no sé, creo. Bueno, te fuiste un poco más lejos, pero sí había 30 metros. Sí, pero sí era grande. O sea, de donde están las escaleras del Templo del Chorro, más o menos a donde está una cañadita en Cañada de los Aguacates, en la primera cañada hacia arriba, todo eso era agua, y agua, y agua. O sea, no era un solo chisguetito, o sea, todo eso era como, adelante, era como una cascada que emanaba agua, imagínate. Era tanta el agua que en aquella época los indígenas, también lo vimos eso ya antes, no tenían sistema de creencias religioso como nosotros. Ellos tenían un sistema de creencias en la cosmovisión. Nosotros que tenemos todavía muchos lentes de Occidente, incluida sistemas de creencias religiosos, ¿no? Con todo respeto estoy tratando de ser descriptivo antropológicamente, con todo respeto para sus creencias, pero las creencias de Occidente son en dogmas de fe, y las creencias de Mesoamérica eran en lo que veían, en cosas tangibles, y eso se le llama cosmovisión. Aquí hay un lugar, mira. Y entonces cosmovisión, sabían ellos que el sol salía por el este y se ponía en el poniente, que la luna sale por el este y se pone en el poniente. Muchos ni siquiera sabemos eso todavía, que todas las estrellas y constelaciones y planetas, excepto cometas y unas cosas que son meteoritos, pero que le llamamos estrellas fugaces, excepto cometas y estrellas fugaces, todos los demás astros en el firmamento salen por el este y se ponen por el poniente, todos. Algunos duran menos tiempo, no menos tiempo, sino menos distancia, como la estrella polar que está en la Osa Mayor, que es como un papalote que está hacia el norte precisamente. Esa tarda un poquito menos de distancia y la podemos ver así. Pero estas de acá, como la estrella Sirio, la constelación de Orión, la que tiene los 3 reyes magos, ¿no? El cinturón de Orión, que por cierto para los mesoamericanos era otra constelación, ¿no? Tenía que ver más con las deidades, por llamarlos de alguna manera, diurnas del día. La Osa Mayor, que está allá en el norte, era Tezcatlipoca, que es muy chichimeca, es muy de San Miguel. Nosotros, algunos somos chilangos de origen, ¿no? Digo que soy orgullosamente descendiente de Cuauhtémoc, hijo de la gran Tenochtitlán, ¿no? Con todo lo que eso quiera interpretarse, ¿no? Ya si se van ahí al libro de Carlos Fuentes, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ellos, pues, como no tenían Netflix, ¿no? Ni series, entonces eran expertos viendo el firmamento, y eso se llama cosmovisión. Y en esa cosmovisión vimos que ellos tenían unos lentes totalmente diferentes a los de Europa, en sistemas de creencias, y no nada más eso, sino en fiestas. Nos llega ya luego la conquista y nos imponen un calendario de fiestas en torno a un sistema de creencias, de dogmas de fe. Incluso les ponían así el nombre, ¿no? Y si nacías el día de San Miguel Arcángel, 21 de septiembre, wow, ya la hiciste. Pero si caías en el día de San Palemón, pues bueno, ahí te cuento, ¿no? En fin, eso también lo hacían los indígenas, pero con cosas tangibles, con calendarios muy precisos, solares. Fíjense, tenían una rueda de 365 días y un cuarto, que era el calendario agrícola, dividido en 20 meses, en 18 meses, y cada mes de esos 18 con 20 días. Multiplica 20 por 18, 360, más 5 días sin suerte. 5 días y un cuarto. Luego tenían otro, era como un engrane de este tamaño, traten de imaginar. Luego tenían otro engrane más pequeñito de 260 días, que eran ahí 13 días en 20 ciclos, ¿no? Como en 20 ciclos, 13 por 20, 260. Ese era el relacionado con Venus, con la Luna y Venus juntos. Y luego tenían uno enorme que duraba 8 años, enorme, así como hasta allá, ¿no?
Y ese era el de Venus, que cada 8 años volvía a empezar el calendario 1 de las 20 trecenas, el calendario 2 de los 18 meses con 20 días, de 365, el agrícola, el solar, el de la Tierra, y el de Venus. Y entonces empezaba la cuenta de nuevo, ¿no? En fin, tenía una matemática extraordinaria. ¿A qué viene todo esto? Que vimos también que el patrimonio lo tenemos en riesgo si no seguimos esta secuencia. Lo primero del patrimonio es identificarlo. Ahorita platicaba con el profesor Esteban que a lo mejor se nos hace ya tan común tener tanto patrimonio que no lo valoramos y a veces ni siquiera lo identificamos, ¿no? Entonces, si no identificas lo que tienes de patrimonio, ya está mal, está valiendo la situación. Ya que lo tenemos identificado, conocerlo, mínimamente conocerlo. Está grandote, está chiquito, está ancho, no sé, conocerlo. 3, comprenderlo. Entonces ya meterte más a las tripas. No entenderlo, comprenderlo, meterte bien a las tripas. De esto va todo esto. Y ya que lo tienes con comprensión, pues te vas a sentir identificado, ¿no? Por ejemplo, hablando de partidos políticos o de equipos de fútbol, que casi es lo mismo, ¿no? Igual de chafas desde mi punto de vista, ¿no? Que si le voy a las Chivas o al América o al Moreno o al Azul o al Tricolor, bueno, si yo estoy muy clavado con eso, me voy a identificar. ¿Y sabes por qué estoy muy clavado o con las Chivas o con el América, o con el Moreno o con el Azul o con el Tricolor? Porque en teoría lo tengo identificado. Y además de que lo tengo identificado, en teoría lo tengo comprendido. A lo mejor por un hueso que estoy buscando o algo así, o no sé. Pero eso hace que te identifiques. Lo mismo pasa con nuestro patrimonio cultural. Si pasas por el mundo como si esto fuera igual, con todo respeto, que, pues no sé, cualquier ranchería que se inventó hace 20 años, ¿no? Pues bueno, o sea, no tienes una identidad todavía. Y si no tienes identidad, no tienes sentido de pertenencia. Y si no tienes sentido de pertenencia, pues no cuidas el lugar donde estás. Y ya nada más para cerrar este tema, como resumen, entonces les decía yo que aquí tuvimos primero toda esta situación geológica, luego geográfica, ¿no? Y luego esto, cuando empezó a poblarse de gente, con los primeros indígenas o grupos étnicos hace 2500 años, crearon cerámica. Y podían crear cerámica con sedimentos o polvos o tierras o piedras volcánicas, también con canteras que son arenas, tepetates, limos, arcillas, les decimos geológicamente, ¿no? Más marmolitos, más jadeitas, más piedras semipreciosas. O sea, tenían todo. Y sobre eso, 4 ecosistemas: bosque de encino para producir agua, semidesierto con cactus y tal. Tenían en las cañadas, si vas a Cañada de la Virgen, por ejemplo, ves el bosque semiseco tropical, que es una diversidad enorme. Y junto con eso, por si faltara algo, humedales. Y los humedales es el origen de la agricultura. Puede haber un humedal junto al río Laja, en nuestro caso, o junto a la presa hoy de Allende, que había lagunas ahí, etcétera. Y con eso las mujeres inventaron la agricultura, porque los hombres andaban cazando y pescando, ¿no? Ahí genéticamente los que se dedicaban a contar chistes, eran muy platicadores, esos no servían, ¿no? ¿Sabes qué? Quédate en la cueva con las mujeres, porque nos distraes a la presa, ¿no? Y las mujeres estaban ahí junto a la cueva, en la aldea o en el refugio, en lo que iban itinerando, ¿no? Mientras cuidaban a los niños, cuidaban a los adultos mayores, tal, pero recolectaban frutos, tal. Y quizás en una de esas fueron viendo que se les cayó alguna semilla de frijol, quizá mezclada con maíz, quizá mezclada con calabaza, con chile, con jitomates, con tomates, con quelites, ¿no? Etcétera, y fueron viendo cómo las procuraban con un poquito de agua y fueron inventando la agricultura. A la larga dijeron, oye, ya no necesitamos ir tras la pesca, tras la presa, y ahora ya nos quedamos en las comunidades agrícolas. ¿Sabes a un lado de qué? De los ríos. ¿Qué cosas son? Los humedales. Por eso, bien importante el ecosistema del humedal. Y el humedal no existiría si no tienes un banco de agua. ¿Dónde está el banco de agua, dijimos? En las partes altas.
Y aquí, pues nada más tenemos, no nada más una montaña, sino un volcán, ¿no? El volcán mide hasta arriba 2.800 metros, aquí estamos a los 2.000 metros, imaginen todo eso de encinos, y teníamos luego los manantiales. Ya acercándonos más al patrimonio cultural, los primeros agricultores indígenas, que la tradición llamamos chupícuaro, primero hace 2.500 años, luego hay dos tradiciones cerámicas, los invito, si no conocen la sala prehispánica, son dos, en el Museo Casa de Allende, vayan, todo eso está explicado ahí, y hay una, por el tipo de cerámica, se llama tradición Morales, mis parientes, ¿no? Y la tradición Tierra Blanca. Morales es una comunidad, ¿no?, agrícola, allá bajando Puerto de Calderón, y Tierra Blanca está por el río San Damián, por Cruz del Palmar, ¿no? Bueno, con estas tradiciones de cerámica especiales, blanco sobre vallo, en fin, unas cerámicas especiales, se va detectando que hace 2.500 años se empezó a poblar. ¿Y por qué los indígenas no fundaron aquí la ciudad? ¿Por qué fueron los españoles? Pues porque para los indígenas esta montaña, con 60 manantiales, uno de ellos, el Chorro, con más de 30 metros de agua, pues era sagrada, era el Altépetl, era la pirámide natural sagrada que les daba la referencia con el cosmos. ¿Cómo sabían que era equinoccio? Pues porque la montaña en el pico, traten de imaginar que este era el pico, ¿no? Y por ahí salía, en referencia con otro monumento, cada 21 de marzo y cada 21 de octubre, el sol, de septiembre, perdón, y sabían que eran los equinoccios, y luego los solsticios y tal. Y por eso las montañas además eran referentes en su cosmovisión, no nada más así sagrada, porque en la visión europea sería como el Olimpo y Zeus y los dioses, aquí como medio fantástico. No, ellos veían referentes de que salía el sol, salía la luna, etc. En fin, a partir de todo esto, esta montaña que le llamaron el Monte Kiuma, ¿no? Y a lo mejor lo han escuchado por ahí que alguna gente se refiere al Monte Kiuma. Otros dicen, no, hable bien, es el Moctezuma. No, es el Monte Kiuma. Pero igual los españoles regañaron a algunos indígenas, dijeron, no, ponle Moctezuma. Y así hay crónicas de danzantes, donde está el cerro sagrado, que el Altépetl, del Moctezuma, no, del Monte Kiuma, ¿no? Pero en fin, a la larga llegan los españoles, identifican también el patrimonio. ¿Ellos por qué venían? Hay dos versiones, la oficial, que venían a evangelizar a toda la banda de aquí, que eran incivilizados, salvajes, gritones, semidesnudos, bla, 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 bla. Y llegó la civilización con ellos, ¿no? Esa es la versión oficial. Y entonces los curas los empezaron a evangelizar, por no decir a domesticar, ¿no? Bueno, esa es la versión oficial. La otra versión, dicen que venían por mercurio, plata y oro, asociadas con piedritas como mármoles, que eran los cuarzos, cristales, minerales y tal. Ya vieron por qué empezamos con patrimonio natural. Bueno, a partir de todo eso, llegaron ya los españoles, ya vimos en otras sesiones, patrimonio virreinal de los primeros años. Vimos capillas de indios, vimos las rutas originales del camino, que nos vamos, la próxima semana, los invito, vamos a hablar del Camino Real de Tierra Adentro, ese ya va a ser el tema. Y el día de hoy íbamos a registrar el patrimonio del Porfiriato, ¿ok? Y ya nos metemos al tema, pero bueno, por ahí estaba entonces, por eso que les quería enseñar, este era el cartel de patrimonio natural y este es el de patrimonio cultural que estamos revisando hoy. ¿Cuál es la idea de esto? Recuerden, identificar para conocer para luego comprender a profundidad, y una vez que comprendamos, y entonces valorarlo, y una vez que lo valoremos, cuidarlo, ¿no? Preservarlo, etcétera, etcétera. Por ahí va la idea. Es como tu casa, ¿no? Llegaste, estaba el terreno así, y tú ya te imaginabas con 2 cuartos o 3, etcétera, la sala, y la gente decía, no, este cuate se echó una de estas plantas divertidas que por cierto abundan por aquí, y ya estaba, ya alucina, y nada más se veía un terreno, pero tú ya lo habías tenido. Y al final del día, el valor principal, también lo hemos dicho aquí, de San Miguel es su gente, su común unidad todavía, que para mí sigue siendo, ¿por qué la UNESCO nos dio estos distintivos? En resumen, por 4 adjetivos, 3 te dan el cuarto adjetivo. El primero, que sea auténtico,
Es una comunidad auténticamente identificada todavía, con profundo sentido de identidad y pertenencia. 2, ya fue auténtico. 2, que sea único. Ya les dije dónde estamos, en una frontera geológica, geográfica y cultural, ¿no? Y con 4 ecosistemas, en fin. 3, que sea irrepetible. Si quisiéramos repetir esto, tendríamos que empezar, por lo menos, empezamos con el patrimonio paleontológico, fíjense. Ese patrimonio tiene de 35,000 a 10,000 años, ¿no? Entonces, auténtico, único, irrepetible. Y si es auténtico, único e irrepetible, ¿saben qué es? Excepcional. Por eso se dice que el patrimonio cultural de la humanidad es de excepción. Y por eso la UNESCO se fijó, bueno, una propuesta de gente de aquí, se fijó y dijo, sí, San Miguel y Atotonilco, patrimonio cultural de la humanidad, por su valor excepcional, ¿no? 2008, y luego 2010, el Camino Real de Tierra Adentro, que es nuestra siguiente. Y ya la última será una recapitulación ya de todo, de qué hacer, ¿no? Básicamente. Por ahí va todo esto. Hasta aquí no hay dudas, ¿no? Sirvió, ¿no? Más o menos como enganche de todo esto. Bueno, aquí que estoy transmitiendo esto, me voy a pasar a otra imagen. Y bueno, aquí estaba el menú otro. Vamos con esta primera imagen, ahí la ven pequeñita, se las describo e imagínensela, ¿no? Esto es la calle de Canal, y de la calle de Canal, ahorita busco la foto, para que no me regañe aquí. Pero es un ejercicio también interesante. Entonces traten de imaginar que están en Banamex, ya sacaron su billete, y de repente te vas hacia Canal, y ves hacia el fondo primero que la ladera va bajando. ¿Por qué? Entonces ya puedes decir, porque estamos en una ladera de un volcán, ¿no? Que es de doble uso. Cuando sales a tomar, yo sugiero que te vayas a los bares que están abajo. Y ya para que llegues derechito a tu casa, pues te toca la subida. Ahorita ya sudaste todo y ya llegaste derechito. Por favor. Alberto. Adelante. Buenas tardes. Entonces, esta calle, Canal, fue el Camino Real de Tierra Adentro, por eso es la más ancha. Y también, no sé si ya se los dije, pero se los digo ahora. Como estaba en una ladera de un volcán y había manantiales, para que corriera bien el agua, hicieron algo que los ingenieros llamamos curvas de nivel, los españoles. Y entonces que la calle no sea recta. Los ríos no son rectos, los ríos tienen sinuosidad, ¿no? Serpenteando van. Y en San Miguel, tú volteas a ver las calles, no hay una sola en el centro histórico que sea recta, ¿no? Decimos como chiste que los arquitectos decían alarifes en aquella época, descubrieron primero el mezcal y el tequila, y ya luego en la cruda empezaron a diseñar, y entonces le salió recta la línea así, ¿no? Y por eso en San Miguel no tenemos calles rectas. Qué interesante. Pero no solamente eso, en San Miguel las calles no son planas, o van poco para arriba, o poco para abajo, y además con sinuosidad, ¿no? Entonces párate en esta esquina y ahí estás viendo eso. Y luego de los monumentos que ves, pues está la Casa del Mayorazgo de la Canal, ¿no? Que visiten el museo, todo vale la pena, la casona. Y luego enfrente está Casa Canal, que también es otra casona muy interesante. Y al fondo, ¿sabes qué ves? Un templo católico con su torre de campanario original, esa es neoclásica, de los 1565 más o menos, 1765, perdón, y la cúpula. ¿Quién creen que hizo esa cúpula? A ver, el templo es de 1755, 1770 más o menos. Ya empezó así. ¿La de las monjas? La de las monjas. Y ves la cúpula. ¿Te podrías imaginar que la cúpula no es virreinal? La cúpula es de 1900. ¿Y saben quién la hizo? El mismo que diseñó la fachada de la parroquia, Seferino Gutiérrez. Pero tú la ves así de entrada, pues, o sea, como está hecha de cantera, como está haciendo el juego también. ¿Sabes qué? Si quieres apágalo, porque lo que no quiero es que a lo mejor la transmisión o el cable me vaya a afectar a mi compu. ¿No les importa? No.
Entonces, yo les voy narrando las fotos y nos lo imaginamos. A lo que voy es a esto, que tenemos mucho patrimonio del porfiriato que nos pareciera que es virreinal, pero no lo es así, ¿no? Entonces, eso va a ser súper interesante para que lo podamos visualizar. Ya de hecho se configuró de otra forma aquí, pero bueno, disculpen las imágenes, se las doy. Tenemos entonces esta calle y vemos esa cúpula, pero ahí les va otro dato más. Ceferino Gutiérrez, ya saben que creó la fachada inspirándose en el gótico original europeo de algunos templos y catedrales de Bélgica y de Alemania, principalmente de la Catedral de Colonia en Alemania, ¿okay? Que es, por cierto, la catedral más alta de Europa, original, la de Alemania. Esa mide casi 100 metros de altura, esta mide 60, para que tengan una idea de las proporciones. Y entonces, por eso le llamamos pseudogótico, porque ni fue el contexto del gótico. El gótico es los 1200 y 1300, es Edad Media. Esto es Porfirio Díaz. Bueno, él, igual que Porfirio Díaz, y la tendencia de aquella época era tratar de voltear a Europa y compensar la expansión que ya tenía Estados Unidos, ¿no? O sea, Trump ha tenido unos modelos atrás parecido, la verdad. Entonces, la cúpula de las monjas está inspirada en el hospital de los inválidos en París, que lo hace Napoleón, hace su hospital, pues para todos los heridos de guerra, guerras napoleónicas, que era en aquella época puro lisiado y tal, etc. En Francia, en París, esta estructura de donde se inspira Ceferino para hacer la cúpula de las monjas aquí, en la época del porfiriato, ¿no? Allá en París es un símbolo masón, ¿no? Que casi es el diablo, el anticristo para los católicos. Y aquí es un templo católico y de monjas. En París, alrededor, se llama tambor a las paredes verticales de una cúpula, que es el cilindro, se llama de doble tambor porque tiene doble ventanita. Ya se lo estoy describiendo, a ver si les entra la curiosidad, y ahorita que salgan la ven, está aquí. Dice, sí, tiene doble piso y tiene doble ventana y tal. Bueno, ese doble tambor está coronado literalmente en París por los generales napoleónicos, ¿no? Y aquí por monjas. Allá es un símbolo masón masculino, macho, ¿no? Y aquí es femenino, fíjate qué interesante. Allá es masón y aquí es católico, ¿no? Ese es San Miguel y ese es México y ese es el patrimonio ecléctico, es cuando tomas varias tendencias artísticas, y ese es el patrimonio ecléctico del porfiriato, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece a mí sobresaliente esa parte, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes, ¿no? Vamos a seguir con otra imagen y, si me permiten, ahorita estoy viendo Recreo 46, váyanse a Recreo, ¿no? Y 46, ¿cuál es? La escuela primaria número 4, Heroínas Insurgentes. Un edificio que en el muro son canteras verdes, esas venían de Guanajuato. En el eclecticismo te traías de todas partes, ¿no? Y entonces vamos a tener la escuela Heroínas Insurgentes, que es una casona de la época porfiriana también. Originalmente hecha para eso, para escuela, pero ahí se quedaban los VIP cuando venían de visita al Chorro, precisamente. Luego el Chorro, 1891, ¿sale? ¿Y saben de dónde surge todo esto de volver a poner en valor San Miguel de Allende? Ya se llamaba San Miguel de Allende desde 1826, que se hace el primer congreso estatal de la nueva República Mexicana. Eso ocurrió en 1826, y como una de las primeras acciones fue renombrar a Dolores Hidalgo, en honor al cura Hidalgo, ¿no? Ya luego del siglo XX le pusieron los presidentes municipales cuna de la independencia nacional, y así tienes que ponerlo oficialmente, Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Bueno, así somos, ¿no? Y aquí, en 1826, se renombró San Miguel de Allende, ¿ok? Por la gesta independiente y por Allende. Igual Porfirio Díaz, pues fue un político, ¿no? Igual que los de hoy, ¿no? Ya los de hoy, pues ya saben, rescataron a Benito Juárez, y también los priistas ya lo habían rescatado. Los del PAN, pues
medio se hacían de la vista gorda, tampoco les molestaba, ahí estaba, ¿no? Pero hay villanos que sí, para empezar, Santana, ¿no? 11 veces presidente, no llegó ni a 8 años en la presidencia. Dices, bueno, 8 años fueron también muchos. Bueno, Benito Juárez, ¿cuántos años creen que estuvo en la presidencia? Más o menos 15 años. Tenía cariño por la presidencia, por la silla presidencial. Le llamaba, le atraía. 15 años, ¿ok? Entonces, ya Santana en términos, por términos de duración, pero Santana es supervillano, ¿están de acuerdo? Antes Iturbide, wow, no, otro megavillano, pero fue el que literalmente firmó el acta de independencia. Pero eso no se le reconoce porque ya está señalado como villano. Y otro villanazo, después de la Revolución Social, que también la provocó él mismo, ¿no? Fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, yo lo digo tal cual es, fue un dictador. Pero tuvimos otros antecedentes de dictador también antes, ¿no? O sea, no fue el único en el siglo XIX. Sumen ustedes 35 años de Díaz en el poder. 4 puso a su compadre, Manuel González, pero prácticamente Díaz estaba atrás del poder, ¿no? 35 años de Díaz, 15 de Benito Juárez, ¿cuánto nos da? 50. Y luego 8 de Santana. En un siglo, más de la mitad, 3 hombres en el poder. Ese fue el siglo XIX en México. Ese fue el siglo XIX en México. Ahora, dentro de los 3 dictadores, los 3 lo fueron, ¿no? Dentro de los 3 dictadores, solamente uno de ellos, a la fuerza, era la paz porfiriana, con la bota y el sable, ¿no? Y con unas cosas terribles. Lean a Bruno Trave, ¿no? A los yaquis desde Sonora hasta Yucatán, ¿no? Túnar, perdón. Más de la mitad murieron en el trayecto, ¿no? La guerra de castas en la época de Porfirio, en fin, unas atrocidades terribles. La Sierra Gorda aquí cerca de Querétaro, Guanajuato, en fin, el trabajo en las minas, bueno, en fin. Y cuando nace la Revolución Mexicana, después de 100 años de guerra civil, en 1810 la primera guerra civil enorme. Luego tuvimos la Reforma, que fue otra guerra civil. Luego tuvimos la del Imperio, la de la invasión francesa, otra guerra civil. Y la cuarta, la Revolución Mexicana. 4 guerras civiles en 110 años. La Cristera ya no fue tan civil porque está más localizada. No fue en todo el país. Pero vamos, bueno, la podíamos sumar, ¿no? Pero imaginen, ya antes sobrevivimos, ¿no? Pero a lo que voy es que precisamente en 1910, cuando empieza la revolución, solamente 4% de la población generaba 85% de la riqueza. Entonces la concentración de riqueza era tal que se rompe la liga y empieza la revolución social. O sea, el mismo Porfirio Díaz, en cierta manera, fue el líder de que estallara una guerra civil de otros 10 años, ¿no? En fin, todo esto aquí viene a tratar de entender que son personajes muy, muy complejos y que la idea es tratar de revisarlos. Le voy a dedicar 3 minutos a la figura de Porfirio Díaz en ese sentido, si me lo permiten. Y entonces, nace en 1830 Porfirio Díaz, ¿no? Murió en 1915. ¿De cuántos años murió? 85. ¡Wow! Fue longevo para su época, ¿no? Y de esos 85, 35 estuvo en el poder. ¿Qué tal? Pero bueno, si Porfirio Díaz hubiera muerto antes de los 20 años, en sus primeras incursiones de militar, hubiera estado, le estuviéramos haciendo honores como a Juan Escutia y Agustín Melgar, porque fue partícipe de la guerra de la invasión estadounidense. Ahí hubiera sido un superhéroe. Bueno, sobrevive a esa y sigue con ideales. Todavía no tenía ni 20 años y ya era militar señalado por sus habilidades. Luego viene la guerra de los pasteles, ¿no? Y luego viene la guerra de Reforma, y ahí empieza también a agarrar el lado liberal, igual que Juárez. Juárez y Díaz estuvieron en el mismo equipo, estudiaron en la misma escuela. Juárez fue maestro de Porfirio Díaz en el Instituto de Ciencias en Oaxaca, en la calle
Macedonio Alcalá. Fueron, o sea, se conocían, eran paisanos además. Fueron gobernadores los dos de Oaxaca. O sea, dime si no tenían identidad. Y eran del mismo partido político, que profundamente eran masones además los dos. Masones de las logias de Oaxaca, que ya luego se hicieron del Valle de México aquí, ¿no? Pero ellos eran de esa. Bueno, luego viene la invasión francesa. ¿Y cuál es la gran batalla que recordamos de la guerra contra Francia? ¿En qué fecha? 5 de mayo de 1862. ¿Quién creen que iba liderando la parte de ejército que derrotó a los franceses? Zaragoza era el general de todos, pero el ejército que triunfó, ¿saben quién fue? Porfirio Díaz, con menos de 30 años. Menos de 30 años, era un chamaco, con los indígenas zacapuastlas, ¿no? De allá del norte de Puebla, en fin. Bueno, con ellos gana esa victoria. Si le hubiera dado tifo o algo y se pela, no, bueno, esto tendríamos Plaza Porfirio Díaz, calle Porfirio Díaz, etc. Pero no, sobrevivió, ¿no? Y entonces luego ya vino la guerra de reforma, todo esto, ¿no? El 57, y Porfirio Díaz estaba en ese bando también. Bueno, todavía no acaba la invasión, se retira Napoleón III su ejército, ¿no? Y entonces queda ya Maximiliano solo, un héroe del castillo de Chapultepec, compañero de los niños héroes, que se llamó, y que fue presidente de la República, por cierto, y que se llamó Miguel Mejía, no, Miguel Miramón, perdón. Pues es el que toma ya el último ejército, ¿no? Y va a caer en Querétaro junto con Tomás Mejía, indio de la Sierra Gorda, que defendía lo que le había quitado de derechos la reforma de Benito Juárez, indígena. Un presidente indígena unificó leyes y territorios y tal, y les quitó privilegios que tenían los propios indígenas de autogobernarse ellos, fíjense. Cosas que la historia nos dice, pero la historia oficial nos maquilla, ¿no? Y entonces por eso Tomás Mejía se fue con Maximiliano. Pues Tomás Mejía lo que menos le interesaba era el imperio, pero quería reivindicar sus derechos para los indígenas de Sierra Gorda, que la tenemos aquí, cerca. Bueno, total, el 15 de mayo, día de San Isidro Labrador de 1867, cae Querétaro en el cerro de Sangremal, ahí donde está el templo de la Santa Cruz, ¿no? Y ahí capturan a Maximiliano, a Mejía y a Miramón. Y ya luego los fusilarán y tal. Pero ¿saben qué provocó ese sitio de Querétaro que fue terrible? Que el 2 de abril, ¿han oído una calle 2 de abril aquí en San Miguel? Sí. Es el héroe del 2 de abril, Porfirio Díaz, el héroe de 2 de abril. De 1867. Pero que hay un lugar, un pueblo, ¿no? No, Puebla, nada más. O sea, vuelve a tomar Puebla el 2 de abril, Porfirio Díaz. Y ya tomada Puebla y expulsado el ejército, ya entró Escobedo y Díaz se conocían. Y Escobedo estuvo aquí con algunas batallas antes de llegar a Querétaro, por eso está la Casa Escobedo famosa, la de Mesones 67, ¿no? Que hoy está el museo, un edificio también histórico. Ahí se quedó a dormir Escobedo y por eso se le decía la Casa Escobedo, ¿no? En fin, ¿a qué les digo con todo esto? Que si hubiera muerto ahí Porfirio Díaz, bueno, otro superhéroe, sobrevivió. Y luego va a seguir en el poder Benito Juárez, que ya lo había tomado anteriormente, ¿no? Era ministro de la Suprema Corte y la Constitución del 24 y del 57 te decía que el que fuera ministro de la Primera Corte y faltara el presidente, automáticamente tomaba el Ejecutivo, ¿no? Y hacen una serie de reelecciones, cosa rara en el país, cuestionadas las elecciones, amañadas las elecciones. ¿Quién creen que se rebela contra esas elecciones? Porfirio Díaz. Y luego, para acabarla de rematar, se vuelve a reelegir Juárez en el 70, 2 años antes de que muriera, ¿no? ¿Y quién cree que se rebela contra Juárez? ¿Con qué lema?
Fíjate, en el 70, 1870, ¿con qué lema se revela Sufragio. Juárez? Sufragio efectivo, no reelección. Porfirio Díaz, no Zapata, Porfirio Díaz. ¿Qué tal? Y luego se queda Juárez, y entonces muere, unos dicen que con 21illa, que es una planta tóxica que hay aquí en la zona, ¿no? Le llaman algodoncillo. Y entonces ahí viene la leyenda de la carambada, que va, cuando antes de fusilar a Maximiliano, agarran a soldados de Querétaro, y de San Luis Potosí era ella y su galán, ¿no? Y entonces le dice, oye, sálvale la vida, va con el gobernador, jefe militar de aquella época, se llamaba Cenea, el capitán, le dice, oye, sálvale la vida, pues él será un soldado. No, va con Juárez, tampoco, y lo ejecuta, ¿no? Y los dos murieron de angina de pecho. La 21illa es un veneno, por si tienen algún vecino molesto, es un veneno, o pariente, ¿no? Es un veneno incoloro, insaboro, o sea, nada. No deja huella. Entonces lo puedes echar en una chelita, en un tecito, ¿no? Un tolito. ¿Y sabes por qué le dicen 21illa? Porque al 21º día, está buena, ¿no? Ya luego si quieren les digo cuál es la planta. En fin, muere Juárez y ¿quién era ministro de la Suprema Corte? Sebastián Lerdo de Tejada. Toma el poder y ¿qué creen? Le gusta también la silla, ¿no? Y en 1876 se quiere reelegir y viene Porfirio Díaz por tercera vez. Con el lema. Con el lema además, y entonces ahí sí triunfa y derroca a Sebastián. Él mismo, Porfirio Díaz, convoca elecciones y ¿quién creen que triunfa? En su primera elección, Porfirio Díaz. Y si Porfirio Díaz se hubiera muerto cuando termina su periodo y se va, se retira a la vida privada, ¿no? Deja la vida pública, 1880, hubiera sido héroe todavía, porque además fue un excelente presidente de 1876 a 1880, ¿no? Tenía para esas épocas, nació en el 30, estamos hablando del 80 que dejó, ¿cuántos años tenía? Estaba, mira, en la madurez, íntegro, tal, etcétera, y se retiró, claro, ¿no? Coincidencias de la vida, dejó a su compadre, que por cierto le tenía mucho cariño, porque en una de esas casi le salvó la vida, pero perdió el brazo, Manuel González, el manco. Le gustaban mucho las muchachas, las de su casa y las de fuera de su casa. Era tremendo el gobernador, fue gobernador de Guanajuato, por cierto. Y este gobernador entonces es el nuevo candidato y él es presidente de 1980 al 84, ¿no? Pero ¿quién estaba atrás del poder? Porfirio Díaz. Termina él y bueno, yo no quería, así lo dijo, pero como el pueblo me lo demanda, no sé si han escuchado esta frase, voy a elecciones de nuevo. Y entonces triunfa la del 84 y todo bien, ¿no? Si hubiera muerto en el 88, seguiría siendo un héroe. Pero ahí viene otra reelección, la tercera, y otra reelección, y otra reelección, hasta que en 1811, en mayo, ¿no? Triunfa Madero en el 10 y ya, se va, ¿no? Entra Madero en el 11 y se va en el Ipiranga a París y muere en el 15 en París, Porfirio Díaz, ¿no? Está ahí en Montparnasse enterrado en el Panteón Porfirio Díaz. Todo esto aquí viene a colación, que en esa época entra de moda, no de moda, sino entra porque evolucionó el acero. Y el dueño del acero era un dueño que creó un monopolio terrible, tremendo para la sociedad en Estados Unidos, ¿no? La cuna del capitalismo industrial megalómano, Estados Unidos, y este señor Carnegie, Andrew Carnegie, ¿no? Y el señor Carnegie, pues era dueño de acereras, empezó el primero en Pensilvania, ¿no? Todo Pittsburgh, Filadelfia, en fin, todo el estado, carbón a granel, etcétera. Y luego hay otro que quiso tener el monopolio, pero se lo quitaron estos dos, y otro, que se llamó Vanderbilt, y construía ferrocarriles y trenes de ferrocarril, ¿no?
y el otro, ¿con qué funcionaba? Con vapor primero, pero descubren luego otro combustible orgánico, ¿no? Que es el petróleo. Y ese que fue el gran monopolista, casi, ese fue el segundo lugar. Tercer lugar, Carnegie. Segundo lugar, que fue David Rockefeller, ¿no? Con la Standard Oil, y crea todo su monstruo de petróleo. Y a partir de eso, pues ya hay nuevas máquinas, etcétera, y hay que transportar petróleo, y hay que transportar acero a través de ferrocarriles, ¿no? ¿Y quién financiaba todo esto? Ese fue el ganón de todos, JP Morgan, ¿no? Ese fue el gran monopolista de todos. ¿Han jugado Monopolio? El nombre se le debe a JP Morgan. Es de comprar y devastar a todo el que se te ponga enfrente, ¿no? De ahí salió ese juego, fíjense qué interesante. Aquí en México, Estados Unidos allá, dices, oye, pues ya está el caminito. Y entonces surgen nuevos ejes, que por cierto en la revolución que vendrá después, pues van a ser los ejes de las batallas principales. Y entonces hacen un eje importantísimo en términos históricos, que es Paso del Norte, que hoy se llama Ciudad Juárez, ¿no? A lo mejor se hubiera llamado Ciudad Porfirio Díaz si se muere por ahí del 84 todavía, pero no, Ciudad Juárez, Chihuahua. Luego de ahí pasaba por pueblos mineros, Parral, etcétera, Fresnillo y tal, Torreón antes, ya ni siquiera Durango, que era la capital, Torreón, Gómez Lerdo, ya saben, la laguna, ¿no? Y luego de ahí a Zacatecas, y luego de Zacatecas el enclave era Aguascalientes, que por cierto en algún momento fue parte del estado de Zacatecas. Hay una historia también interesante ahí, pero ya, ¿para qué los lleno de anécdotas de esto? Se separa Aguascalientes de Zacatecas y ahí se hace el nudo, y de ahí parte va a San Luis Potosí y la otra baja a León, Guanajuato. Y de León, Guanajuato, Silao, Guanajuato, Irapuato, Guanajuato, Celaya, Querétaro. Y el otro era Querétaro, San Luis, Aguascalientes. Y ya ahí se empieza a hacer el cinturón del centro del país. No Bajío, Son unos ignorantes los gobernantes y a veces hasta académicos que le dicen Bajío y hasta Zacatecas. En realidad es el centro del país, pero no es Bajío. Bajío es de Comonfort a Cámara y de San Juan del Río a Chapala. Ese es el Bajío. Aquí son los Altos de Guanajuato. Es otra onda, ¿ok? En fin, ¿por qué viene todo esto a colación? Bueno, ¿dónde fueron las batallas de la Revolución Mexicana? La toma de Ciudad Juárez, la toma de Zacatecas, la toma de Aguascalientes. Ahí se hace la convención famosa, ¿no? Celaya, las batallas de Celaya. Ya vieron la importancia de las nuevas vías. ¿Y por qué no vamos a San Miguel? Ahí fue el origen de la conspiración. 1888, estación de ferrocarril. Con todo esto que ya les dije de contexto. ¿Quién estaba de presidente? 1888, Porfirio Díaz. Y luego dices, oye, pero ¿sabes qué? Había un obispo, ya saben que los obispos, los curas en aquella época, no digo en pero en aquella época no eran metiches ni chismosos, y entonces dicen, oye, pues hay unos manantiales que no sabes, aguas termales bellísimas, precioso el lugar, ¿no? Que es el Chorro. ¿Por qué no le armas una infraestructura padre y vas haciendo un recreo ahí y tal? 1891 se crea el edificio de los manantiales del Chorro. 1891, ¿no? Y entonces crea toda esa infraestructura. ¿Venía Porfirio Díaz aquí? Oficialmente no, pero venía a Celaya, venía a León, venía a las minas de Guanajuato, cosa rara que un presidente tuviera negocios también, cosa rara, ¿no? No me refiero a los presidentes municipales, también eso es rarísimo, ¿no? Que sean empresarios y presidentes municipales y que saquen provecho de eso, también rarísimo. Pero bueno, en la época de Porfirio Díaz sí era común. Y entonces el señor tenía acciones en las minas de Guanajuato. Entonces venía mucho. Y en Guanajuato, cuando vayan de nuevo a Guanajuato, no es ciudad virreinal, es espléndida Guanajuato.
es espectacular. Pero si ponen a ver los edificios, San Miguel, calle de Jesús, ¿cuántos niveles tienen las casas? 1. Jesús es quizá la calle más conservada. Luego le sigue Aldama. ¿Cuántos niveles tienen la mayoría de las casas? Vete a Guanajuato, vete a Pocitos, ¿cuántos? 3, 4, 5 pisos. El Jardín Unión, que es mega porfiriano, 4, 5 pisos. ¿Por qué? Pues porque son edificios que se hicieron en la época de Porfirio Díaz. Y entonces se tiraron los edificios viejos, virreinales. O sea, nada más que ya es patrimonio de la humanidad también, pero no por lo virreinal, sino por los edificios del porfiriato. Más templos, ¿eh? El templo de Belén, enfrente del Mercado Hidalgo. El Mercado Hidalgo, que lo hizo, por cierto, el pariente de nuestro secretario de Turismo, del Güero Álvarez Brunel. Fue el ingeniero Brunel que hace el Mercado Hidalgo. Alumno de un ingeniero francés que se apellidó Eiffel, Alfredo Eiffel. Medio le suena, ¿no? Se han ido a Mapimí, allá en Durango. El puente de Ojuela, ese lo diseñó Eiffel directamente. Era el patrón de una estación de tren, pero había una curva imposible y entonces hicieron esas estructuras a partir de una estación, pero para mercado. Que fue Brunel. Y había otro ingeniero muy famoso de esa época porfiriana en Guanajuato, en León vivió, que hizo algunos edificios muy señalados, y desde luego el Congreso Antiguo, que está en la Plaza de la Paz, allá en Guanajuato, se llamó Luis Long, megaporfiriano. Pero había un gran arquitecto mexicano que se llamó Antonio Rivas Mercado. Y Rivas Mercado tenía una hija preciosa, muy bonita, que fue modelo de muchas cosas, entre otras del Ángel de la Independencia. ¿Quién creen como arquitecto que diseñó el Monumento a la Independencia? ¿Y en qué época? En la época de Porfirio Díaz. Rivas Mercado. ¿Y a quién creen que puso como ángel? A su hija. A la que andaba con Vasconcelos. Si quieres, ahorita ya terminó ahí nada más la anécdota, pero ahí les va un vínculo. ¿Por qué traigo a Rivas Mercado? Bueno, porque fue uno de los grandes arquitectos de la época del porfiriato. ¿Y saben qué vinculación tiene con San Miguel de Allende? Que se casa con un ingeniero de inglés, Antonieta, y tiene un hijo que le pone de nombre Donald, ¿no? Y el apellido de este ingeniero era Blair. Donald Blair, yo tuve el orgullo y el honor de ser maestro de la primera y segunda generación de la prepa El Pipil, que ya llovió, 1981 y 82. Y el presidente del patronato era Donald Blair, hijo de Antonieta Rivas Mercado, ni más ni menos, ¿no? Y luego Donald Blair se casó con Kathleen Blair y ella era escritora y escribió un librazo que se llama A la sombra del ángel. Y A la sombra del ángel es la biografía dictada por el hijo a la esposa novelista, ¿no? Y es una joya de novela, léanla, ¿no? Y Kathleen Blair con Donald Blair, ¿dónde creen que vivieron? Aquí en San Miguel de Allende. Vivían en la Cieneguita. La hija, que por cierto ya falleció como de mi rodada, les hizo luego la casa, Mariana. En fin, y tienen unos sobrinos que viven en el Atascadero, ya para cerrar la historia. Y bueno, Antonieta era una mujer avanzada para su época, ¿no? Se divorcia del ingeniero, el ingeniero se lleva al hijo a Inglaterra, a Donald, ¿no? De 9 años, y esta anda si van algún día a la Ciudad de México, el llamado Museo Nacional de Arte, el MUNAL, que fue la Secretaría de Comunicaciones y no sé qué, y Telégrafos, dice ahí, enfrente del Palacio de Minería, en la Plaza Tolsa, bellísima todo esto, donde estaban los telégrafos y donde está la escalera helicoidal, quiere decir que es como hélice,
y ves allá el cielo, se llama los techos pintados de madera, pintados luego. Es una pintura también bellísima de aquella época, y la modelo María Antonieta Rivas Mercado. Y también está en la de Telégrafos, en otro mural bellísimo. En fin, era una chica que andaba por todas partes en el arte y tal, y se enamora de un político, ¿no? Para las chicas, no le crean a los políticos, de por sí no les creemos, todavía enamorarte de un político. Bueno, ¿no? La vida de Vasconcelos, digo, fuera de que sí se llama la escuela de aquí de San Miguel, mira, así. ¿De dónde era Vasconcelos, saben? Oaxaqueño también, a propósito. Bueno, total, se separan, tal, va a elecciones en el 28, pierde, y en el 29, desconsolada, se va a París, a Notre Dame, ¿no? Y saca una pistolita y juega con ella, y es la única que ha muerto de esa forma allí en Notre Dame, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, todas esas historias tienen que ver con San Miguel, fíjense qué interesante, ¿no? Pues está ligado de una u otra forma. Volviendo a la historia de la época del porfiriato, Guanajuato es súper porfiriano, 1903 se inaugura el Teatro Juárez. Ya han ido también al Teatro Juárez, ¿no? Que es una joya, ¿no? Es de Rivas Mercado también, y otros dos arquitectos. Es un tesoro. Está la escultura de La Paz, que es una crítica a Porfirio Díaz, hecha por otro gran escultor de Aguascalientes, del centro del país, que se llamó José Peón Contreras, y él tiene cáncer en un brazo, se queda sin movilidad, y a una mano, y es una columna de la Independencia, famosísima. ¿Por qué les hablo tanto de las columnas? Ahorita lo voy a traer a San Miguel. Y entonces está la columna, y luego está sobre la columna, en piedra oscura, va a estar un soldado joven, con una cara así de enfado y de ansiedad ya, ¿no? Como ya cansado, y encima está el planeta. El lema de Brasil, que es de esa época la bandera, es paz y progreso. Era una máxima de la tendencia ideológica que empezó como de sociología, y luego se pasó a lo político, de Comte, de Augusto Comte, que era el positivismo. Y entonces decía orden, paz y progreso, ¿no? No importa que era con la opresión y la represión del ejército, ¿no? Y con la opresión de nuevo la Iglesia Católica como la oficial casi, ¿no? En fin, esta era la época de Porfirio Díaz, y entonces el escultor va a poner este malestar con un planeta, y hay dos bebés, hay uno como de 4 años con un peto de obrero, orden, paz y progreso, además trabajando, ¿no? Todos muy felices. Me da risa que luego los de extrema derecha critican a los de extrema izquierda y les dicen que son unos resentidos sociales. Yo me quiero imaginar a los obreros, ¿no? Reprimidos, con salarios en aquella época que no les alcanzaba para nada, y sonriendo, ¿no? Como la escultura que puso en la Plaza de la Paz. Entonces es un trabajador con su peto y lo demás desnudo, ¿no? Y con ramitas de olivo ventilando el planeta, ¿no? Todos muy felices. No importa que no les alcance el salario, que no tengan seguridad social, eso no importa. Felices, ¿no? Y el otro bebé está sentado en el capitel de la columna, y lo ves así de cerca, y tiene un libro, como jugando. Y ya lo ves, le pones barba encima, le pones más pelito blanco, y ¿de quién crees que es la cara? De Porfirio Díaz. Es una crítica a la paz porfiriana. Y la paz está encima una mujer muy bella, muy buena escultura, ¿no? Y está la paz, pero insatisfecha, enfadada, ¿no? Harta del porfiriato. La inauguraron en 1907 esa escultura, y no fue Porfirio Díaz. Y a los 2 meses se murió el escultor. Era una gloria el escultor, ¿no? Pero fue una ofensa tal que Porfirio Díaz le dijo, sí, ahorita ya voy. Mandó un representante y tal. Y a la fecha se llama Plaza de la Paz. ¿Qué pasó en San Miguel de Allende? En San Miguel de Allende, en la época porfiriana, o el porfiriato, tuvimos un obispo nacido en San Miguel de Allende, y fue el primer obispo y único nacido en San Miguel de Allende. ¿Cómo se llamó el obispo? Primer obispo de León.
María de Jesús. José María Díaz de Sollano y Dávalos, oriundo de aquí de San Miguel. Y entonces, como San Miguel pasó a ser un pueblo fantasma después de la independencia, pues eso fue terrible para la ciudad. Por eso se preservó todo el patrimonio edificado, virreinal, porque se abandonaron las casas por 60 años hasta el Porfiriato. Y entonces ya en el Porfiriato dijeron, no, pues de ayer Allende, no, pues hay que levantar el pueblo. Lo mismo le pasó a Dolores, hay que levantar esos lugares, ¿cómo? Pues ahí nació la independencia. Aunque Dolores fue menos destruido que San Miguel. Menos destruido, pero era menos importante. Y entonces, José María Díaz de Sollano y Dávalos murió en 1881. ¿En qué año se empieza a construir la fachada de la parroquia? 1880. ¿Quién promovió una nueva fachada? Díaz de Sollano. ¿Y en qué periodo estamos hablando? En el Porfiriato. La fachada de la parroquia, que es el emblema de San Miguel, es Porfiriato. ¡Wow! ¿No? Oficialmente se inauguró en 1890, pero es igual los curas como los políticos, ¿no? Pues quién sabe si me vaya a quebrar antes, y una vez la inauguro, ¿no? Se terminó hasta el 97, les llevó 17 años, pero en el 90 la inauguraron oficialmente, pero todavía les llevó otros 7 años ya terminarla bien. Pero bueno, ya se había quebrado Díaz de Sollano, ya se había inaugurado la fachada, ¿no? Y todavía no estaba el jardín principal, ese es de 1903, el jardín principal. ¿Y qué creen que había entonces en la plaza? Ahora sí que como la canción esa, ¿no? En la plaza vacía, ¿qué creen que había? Una columna, pero le faltaba el águila. Nada más estaba la columna de la independencia, le faltaba el ángel, perdón, ¿no? Todavía ni siquiera estaba tampoco la de México. Esa se inauguró en 1910. Bueno, aquí ya estaba la columna, pero dijeron, bueno, lo que se hace o no, aquí decidió en 1903, hacemos jardín mejor, con kiosco central. Y la columna, pues pasa al atrio de la parroquia. ¿Y a quién creen que pusieron encima de la columna de la independencia? A José María Díaz de Sollano y Dávalos, en una escultura también muy bella de mármol. De ese tamaño era el poder de la iglesia para el financiamiento de todas estas obras. Entonces el porfiriato era poderosísimo, y ¿quién creen que al lado en la parte ideológica? La iglesia, ¿no? Entonces son parte del contexto que hay que tener muy, muy en cuenta. ¿Y a quién contrataron para hacer la fachada? A Seferino Gutiérrez, que era un maestro de cantera. Muchos dicen, era un albañil. Ya quisieran tener el genio de ese albañil muchos artistas, ya no digo arquitectos, artistas, ¿no? Era un genio, Seferino era un genio. Obras, disculpen que no la tenga yo aquí, bueno, aquí estoy pasando una foto de San Miguel, la fachada, ¿no? Bueno, la fachada fue inspirada en la Catedral de Colonia, ya les dije, y en algunas otras góticas y tal, pero Seferino, están los planos, hace los planos frontales, los posteriores, los laterales, los de planta, que es de arriba hacia abajo, luego los hace más grandes y los va reticulando, y ya reticulados pon a esculpir en su taller, bloque por bloque. Y si se fijan de nuevo, yo sé que son muy observadores, pero se los estoy reiterando, ya sé que ya lo observaron, pero si van de nuevo a la fachada, van a ver el choclo, que es el de abajo, y el piso del atrio está como acordeón, ¿no? Y entonces el choclo ese sí es su primera alineación a cero inclinación, ni para allá, ni para allá, ni para acá, ¿no? 0 grados para ningún lado. Y ese choclo mide como unos 10 centímetros, pero es súper sólido, es de basalto. Y luego de eso puso 2 bloques como de medio metro de basalto rojo, de origen volcánico, que es una roca durísima, porque es lo que iba a soportar la fachada, es como la zapata que usó. Y nosotros vemos por fuera el diseño, pero lo mismo está en el corazón de todo ello. Y ya que tenía eso bien sólido, esculpido a mano, o sea, no había, a ver, tráete la máquina láser y pone el plote y la computadora y conéctalas, igual que nosotros aquí con la tecnología al 100, ¿no? Entonces todo era a mano y tal, ¿no?
Por eso los talleres de cantera a la fecha son una gloria en San Miguel. Y ya de ahí, en bloques más o menos de 1 metro, nivel por nivel, hasta 60 metros de altura. Con plan. La campana, ¿ya la han visto la campana mayor? ¿De qué vuelo es? ¿Cómo suena? ¿No? Esa campana obviamente se subió antes de terminar la fachada. ¿Saben a quién les falló eso? Que esa es la burla hasta la fecha. A los de Arandas, Jalisco. Entonces copiaron también. Era la moda. Iglesias pseudogóticas, le dicen neogóticas. No hay neogótico, o sea, es como decir la época neorromántica, o sea, para hacer eso tendrías que hacer todo el contexto de dónde sucedió el gótico. El gótico sucedió con Edad Media, con un fanatismo católico donde solamente los curas leían la Biblia porque eran los únicos que sabían leer, y además se escribía en latín, o sea, eso, vuélvelo a repetir, es imposible. Por eso no es neogótico, es pseudogótico. Pero también así está la Iglesia de la Expiación en Guadalajara, que es bellísima, de jesuitas, o está una que fue inspirada en Notre Dame, que está aquí en León, ¿no? La Iglesia de la Expiación, esa está inspirada en Notre Dame, inspirada, ¿no? Está monumental, está interesante, y la acaban de terminar apenas hace una década, una cosa así, ¿no? Decían los de León, no, ahora sí, sí voy a tu casa. Dice, no, antes se acaba el expiatorio que tú vayas a mi casa. Se usaba así como una referencia que nunca se iba a terminar de construir. Pseudogótico. Y otra fue la de Arandas, Jalisco. Y ya terminaron y aplaudieron, inauguraron la casa. Oye, nos falta subir la campana. Entonces, como las ventanas son ojivales, angostas, no ocupo la campana. Y es tan bonita la campana que la tienen, para que no se la roben, la tienen enjaulada en la base del campanario, ahí en Arandas. Es cierto, esto es verídico. Bueno, aquí sí lo pensó Seferino y subió. Tienes esa obra, le fue muy bien luego con la cúpula de las monjas, inspirada en los inválidos, y luego, ¿por qué no?, el primer reloj de 3 caras. Porque el del Chorro, que fue el primer reloj público, por cierto, no les mencioné eso, 1891, y el primer reloj público, el del Chorro, ¿ok? Con una sola carátula. Y el primero de 3 carátulas, la torre del reloj, con 4 himnos, o sea, al cuarto, a la media, al 3/4 y a la hora, con sus himnos, ¿no? Y entonces este reloj, ¿quién creen que lo diseñó? Seferino Gutiérrez también. Y ese estaba inspirado en el Big Ben, que es más cuadrado. Pero si ya tienes ahí la fachada gótica, pues de una vez no nada más la torre del reloj, sino la extensión, que fue la primera parroquia, la de San Rafael, la iglesia que está al lado, era hasta la mitad, esa fue la primera parroquia. Pero ellos aprovecharon, terminaron hasta esa parte donde está hoy la fachada, y que le quitan se llama rosetón, la ventana del coro, y le pusieron una gótica, ¿no? Y de una vez al reloj también le pusieron sus ventanas ojivales. Y entonces ya todo es gótico ahí, ¿no? Luego la comparan con la Sagrada Familia en Barcelona. Esa de Barcelona, ¿qué creen? Fue posterior. Y no dudo que sabiendo todo esto Gaudí dijo, bueno, pues si ya lo probaron, ¿por qué no acá? ¿No? Y de alguna manera esos principios de las puntas hacia el cielo y tal, y la espiritualidad, bla, bla, etcétera, pues puede que inspiraron en parte la propuesta nueva ya de Gaudí después de todo esto. En fin, Dolores Hidalgo, la iglesia de la Saleta, Seferino Gutiérrez también. El altar de... Esa de la Saleta fue inspirada en una iglesia episcopal. Ni sabían que era protestante la iglesia, pero les gustó el modelito, ¿no? Y luego otra obra de él, las torres de campanario de la parroquia de Dolores, Seferino Gutiérrez también. Por cierto, medias chafitas desde el punto de vista. Ahí sí se nota el barroco bellísimo de la portada de la parroquia de Dolores y las campanarias. Y como bien dice el maestro Esteban, el altar de San Francisco. Vayan de nuevo, y los altares de San Francisco son grises, y el altar principal de San Francisco es rosa. Lo hizo a propósito para que dijera, o sea, respeto lo original neoclásico.
Y ya lo ves y te das cuenta que no es neoclásico, sino es ecléctico, inspirado en el neoclásico. Con mucho respeto lo hizo Ceferino, pero, o sea, los capiteles, las pilastras que están pegadas en fin, técnicamente te das cuenta que es otra época, y por eso lo puso de otro color de cartera, que es rosa, ¿no? Y ya si faltara obra de Ceferino Gutiérrez, tiene por lo menos 3 casas, pueden ser 4 casas, que son muy notables. Una de ellas es Electra. Entonces, pasen ahí a ver los productos, más bien traten de quitarlos y traten de imaginarse la casa con los mismos moldes de madera que usaron para hacer los arcos ojivales o ventanas ojivales. Ojiva es una balita, eso es desde el gótico original, se llaman ventanas ojivales, así como balas, ¿no? Y estos Electra tiene esos arcos ojivales. Otra, donde está el café de la parroquia en Jesús, ese también tiene sus ventanas ojivales. Otra, aquí en Pila Seca, subes por Zacatero hacia Hernández Macías, del lado izquierdo, es un bazar. También es otra casa ecléctica del Porfiriato, con arcos ojivales de Ceferino Gutiérrez, ¿no? Entonces, además hizo todo este tipo de construcción de Ceferino Gutiérrez. Para ir cerrando, ya les comenté de todas estas obras, ¿qué otras nos faltaría mencionar? Bueno, el Chorro ya lo mencionamos. Lo que vemos hoy del Chorro y los lavaderos es de 1960, no se confundan, ¿no? Originalmente los baños del Chorro tenía un barandal en frente de las bancas de mampostería. Después del sauna salía el agua a 37 grados. Eran unas tinas, ¿no? La principal es una padrísima entre rocas y tal, bellísima. Y entonces unos 50 estaba ahí Porfirio Díaz y ahí echaba su sauna en la alberquita toda, ¿no? 36, 37 grados. Las ventanas por eso tienen apenas unas linternillas para contener el vapor de agua, ¿no? Y después de una media hora salía y era el sauna, pues ya ves que sale a lo frío, ¿no? Y entonces están las bancas de mampostería, los fresnos todavía no habían crecido y se veía, no la parroquia y la sierra de Guanajuato. Y en medio el humedal del valle del río Laja. Una vista. Los atardeceres, los amaneceres y los medios días, o sea, lo que quisieras, ¿no? Entonces, ese enfrente tenía un barandal de hierro, que el hierro, por ejemplo, el Mercado Hidalgo es el monumento al acero en ese caso, ¿no? Entonces decías, la gente en aquella época en Guanajuato decía, oye, pero ¿cómo lo voy a meter ahí? Ve las columnas, ¿ya viste de qué tamañitos son? Y son altísimas, se van a doblar, o sea, no les cabía lo que era el acero, ¿no? El Teatro Juárez, por eso tiene expuesto los perfiles de acero, ¿no? Con estos bloques de vidrio. Es a propósito, era la nueva tecnología, desnudo el acero, las escaleras con el acero desnudo, pintado de rojo y dorados, pero ahí estabas viendo la nueva tecnología, ¿no? Y aquí en el Chorro los barandales eran de hierro forjado, muy bonitos. Y abajo estaban los lavaderos. En 1960 se conmemoraban 150 años del inicio de la independencia. Iban a pasar aquí a San Miguel después de Dolores a inaugurar 1000 cosas, ¿no? La estatua ecuestre, entre otras cosas, la imagen de Allende, que no es Allende, que está en el Museo Allende, ¿no? En fin, 1000 cosas, e inauguraron las cisternas del Chorro y los lavaderos nuevos que están abajo, pero originalmente estuvieron arriba. En fin, eso ya lo vimos. ¿Qué otros monumentos del virreinato nos faltan? La estación del tren, que no la hemos señalado, pero qué bueno que lo tocas. ¿De qué año dijimos que era la estación? 88. Y en ese año se hace la estación del tren. ¿Qué pasa cuando tenemos gobernantes, tomadores de decisiones que no son muy brillantes? Ya por lo menos que fueran listos, inteligentes, pero además no son brillantes y que no tienen buenos asesores. Entonces, ahora que salen a Guanajuato, alcanzan a ver un salón como de usos múltiples, una cosa así. Quiso ser primero mercado de artesanías, ¿no? Y luego lo hicieron ya como de usos múltiples. Luego estuvo ahí Protección Civil, creo, ¿no? ¿Y dónde creen que lo quería poner el presidente municipal? Omito su nombre, ¿no? Afortunadamente, estábamos nosotros
peleando para que no se construyera capilla de tierra como está, que le pusieran no las ventanas horizontales sino verticales, los vanos verticales, que no tuviera estos colores tan vivos que se ven desde el Starbucks del centro, se ven estos edificios horribles de capilla de piedra, rompe la visual de San Miguel, ¿no? Y estábamos en esa, tuvimos oportunidad de ver los planos, le dijimos al presidente, un arquitecto que estaba en aquella época con esta lucha, y su servidor Gabor Godet, y a ver, enséñanos los planos. No, ¿saben dónde iban a poner el edificio que está hoy en día? Enfrente de la calle. O sea, ibas a bajar, ibas a ver este edificio siglo XXI, sin mucho que verle, tapando el edificio original de la estación del tren, que es un monumento. Afortunadamente lo vimos y le sugerimos nosotros, oye, córrelo para allá. Es más, le dijimos, ¿sabes qué? No lo construyas, no, ya está el presupuesto. Bueno, córrelo para allá. Como esa, se han destruido 1000 cosas, desafortunadamente, ¿no? Pero bueno, la estación del tren, que es una joya, ¿por qué? Porque es auténtica, única, irrepetible y excepcional de una época que fue muy importante para la nación y para San Miguel. El ferrocarril, ya les dije la importancia que tuvo. Bueno, esta la restaura una gran restauradora que ha restaurado además inmuebles virreinales, que se llama Elia Morales Arellano. Elia Morales Arellano vive actualmente en Guanajuato, es excelente restauradora, fue colega mía cuando yo fui director de Medio Ambiente y Ecología, era de Desarrollo Urbano ella, y gran restauradora, ¿no? La estación del tren, otra magnífica. ¿Y querías comentar algo? Sí, me figura el tren de Guanajuato y Montreal de esa época. Allá voy. ¿Cómo llegamos a la estación del tren? Imagínate, San Miguel terminaba en Las Monjas. Esta manzana ya de aquí, decías, no manches, vives allá cruzando Zacateros. Civilízate, vente para acá, ¿no? Aquí en Zacateros terminaba la villa, ya. Por eso aquí en Pilaseca, ya viste las huertas que hay, estas enormes, ¿no? Eran huertas. Esta manzana misma eran huertas, acá al fondo, ¿no? Había una que otra casita como esta. El nigromante vivía allá en Atotonilco, hoy diríamos, ¿no? O sea, ya en las afueras. Entonces te dejaba el tren hasta allá, a 5 kilómetros, 4 kilómetros y medio del jardín principal. ¿Cómo te comunicabas? Ese patrimonio ya desapareció. Con el tren de mulitas, el trole. ¿Cuál es el atractivo popular número 1 de San Francisco en la Market Street? El trole. Claro, antes era de mulitas, ahorita lo tiene. Sigue siendo un atractivo. Pues lo mismo, se hizo el bulevar a la estación, que era un bulevar, y entonces metieron, como en el Parque Juárez, que no se los mencioné, pero se los menciono, parte del ecléctico era poner elementos exóticos, y dentro de estos elementos exóticos eran plantas de otros lugares. Y por eso en el Parque Juárez no hay árboles nativos en general. Tenemos robles australianos, tenemos casuarinas africanas, tenemos papiros asiáticos, ficus, etcétera. Sí, tenemos eucaliptos también australianos, bambúes de China. O sea, eso era lo ecléctico, ¿no? Y entonces, ¿qué le ibas a poner en el bulevar? Casuarinas y cedros, es lo que hay en el bulevar, ¿no? Y entonces se hace el bulevar, que todavía se preserva, de la glorieta, del puente, que por cierto, otra administración gloriosa, ¿no? Gloriosa, se les ocurre poner Allende en la oscuridad y debajo de un puente, o sea, anticlimático al 100, ¿no? O sea, terrible, y además malísima escultura, por cierto, ¿no? Terrible. Bueno, de allí hacia la estación todavía se conserva como era el bulevar originalmente. Así era desde allá hasta la roca de la Cruz del Encuentro, se llamaba. Y esa roca de la Cruz del Encuentro, les digo, ¿saben dónde está? A ver, ayúdenme. La roca de la... Era un peñoncito. La piedra parada. No, la piedra parada es aquí, el Quebrado y el Insurgentes. Este peñón, ¿saben dónde estaba?
a un lado de las cuevitas. Vienes de aquí de Calzada de Guadalupe, ¿no? Y bajas así y ya sales recto. Antes no, antes te tenías que ir hasta la curva de Cuevitas, porque ahí estaba no solamente el Peñoncito, sino la Cruz del Encuentro. De hecho, hay una curvita que todavía se llama Antiguo Camino a la Estación. Ese era el camino. Es una más chiquita. Ese era el camino. Donde está la virgencita, pues. Así es. Y entonces le daba la vuelta originalmente por ahí, y ya de ahí el puente de Guanajuato. Y del puente de Guanajuato ya subía por Canal, y de Canal al parque, al jardín principal, ahí paraba. Algunos, si eras VIP, ahí te paraba, y si no, te ibas hasta San Francisco. Y en San Francisco estaba la vuelta, que era así como una rotonda, ¿no? Entonces ahí iba todo, ponían a todo el tren y luego movían el círculo y ya quedabas volteado. Y ahora de regreso, de bajada, descansabas. Bueno, eso desapareció, ¿no? Y junto con ello, también por ahí de los 60s, tiraron el Peñón, se llevaron a la Cruz hacia atrás, hacia donde está el Hotel Arcada hoy en día. Pero originalmente de ahí salían las danzas, de las cuevitas. Allí estaba toda la festividad. Y ahí estaba la capilla de creo que San Pedro, la que está, Sí, la de Río Nilo, la capillita chiquita. Ahí era donde se concentraban las danzas, de la familia de Anda, de San Miguel Viejo, por cierto. Y esa cruz le pidieron a los de la Arcada que la respetaran. Claro, pero originalmente esa estuvo en el Peñón. Sí. Y entonces, ese patrimonio desapareció el bulevar, pero no solamente desapareció el bulevar, sino creció la ciudad. Y si la ciudad la creces sin orden, sin plan, hay algo que en arquitectura, en urbanismo más, se le llama imagen urbana. Vean, por ejemplo, más o menos, medio se salvó la salida a Celaya. Ya medio se uniformó ahí con los puestos de comida, los restaurantes, tal, y es una calle ancha. Esa tampoco era la original iba por el Panteón, a Celaya. Pero bueno, esa más o menos sí se hizo ancha. Esta de aquí era de la época de 1888, precisamente para unir la vía del ferrocarril con el centro. Se hace el bulevar, pasa por las Cuevitas, que las Cuevitas era un barrio, pues por ahí, ¿no? Cuevitas. Eran las Cuevitas, ¿sí? Por cierto, vecino de San Rafael, a ver si no se me ofenden los de San Rafael. Los dividía la calzada a la estación, nada más. Eran los Capuleto y los Montes. ¿Sí o no? Cuando yo llegué a San Miguel, la San Rafa era Aulas. No, bueno, Cuevitas y San Rafa. Y las cuevitas más. Eran civilizados, Pero ahora ya no San Rafa. se ponían a discutir a pedradas, de un lado para otro. Y luego aquí lo que es de Teniente, el campo de fútbol. Y cuando jugaba Cuevitas contra San Rafael, buenos partidos. Nunca terminaban esos partidos. Terminaban discutiendo a pedradas a ver quién había ganado. Bueno, a lo que voy, la imagen urbana. Comparen ustedes la salida a Celaya, que no es así tampoco como de mucho presumir, con la salida a la estación. Por más esfuerzos que se han hecho por poner imagen urbana ahí, ha sido muy difícil. Y entonces eso, además de que desapareció ese bulevar que era porfiriano, ya no se tiene así. ¿Qué otro nos faltaría? La Aurora y el Infonavit de esa época. San Francisco, el templo de San Francisco. El templo de San Francisco fue posterior, pero nos falta otro. No. Tiene 1700. Bueno, ahí les van. Y lo revisamos así ya muy rápido. Entonces nos mencionaron la Aurora, desde luego, lo vamos a mencionar. ¿Cuál otro me mencionaron? El Infonavit del frente de esa época. El Infonavit, como Infonavit, ese es de para acá. No, las casas. Por eso, la herradura que se llama Colonia Aurora, que no fue Infonavit, eso no existía todavía. El Infonavit es invento de López Portillo. La herradura de la Aurora. El Infonavit de esa época, no Bueno. moderno. Sí, el Infonavit lo creó López Portillo, decían que sí se apellidaba.
¿no? Agarren a López Portillo, decía. Bueno, nos faltan esas, y cuáles otras dos emblemáticas, que también por no identificarlo, por no conocerlo, por no comprenderlo, por no valorarlo, eso se llama puesta en valor. Para poner algo en valor lo tienes que identificar, lo tienes que conocer y lo tienes que comprender. El mercado Aldama. El mercado Aldama. Mercado, sí. ¿Y qué otro mercado había de la época de Porfirio Díaz? Es Ignacio Ramírez. El Ignacio Ramírez. ¿Quién construyó el mercado de Ignacio Ramírez? Seferino. Seferino Gutiérrez también. Para variar. No, tuvo Se una destruyó, se destruyó por un accidente de electricidad, un incendio en los 60, que dicen que no fue accidente, ¿no? En la época del presidente Gil, Antonio. de Antonio Gil, que por cierto murió de un accidente y le explotó su calentador. Era muy fumador. Que ¿Y dónde andarán esas cadenas? perdón por la luz, que está así. Si quieres ahí, a ver si podemos abrir tantito este. Bueno, ¿dónde quedaron las columnas del mercado y tal? Ese mercado, ayer nos pasaron unas fotografías, una joya de mercado, una joya de mercado, ¿no? ¿Han ido al mercado antiguo de Dolores Hidalgo? Sí. Ese era nuevo. El mercado que construyó Seferino Gutiérrez era del siglo XIX. Era una maravilla de cantera, justo donde hoy está la escultura de Ignacio Allende a caballo. Por eso nadie dijo nada por la destrucción que hicieron. Lo quisieron quitar para poner la escultura. Era la ecuestre. primera estatua ecuestre de nuestro héroe. Todos callados. ¿Sabes por qué no? Porque no se identificaba, porque no se conocía, porque no se comprendía el valor y entonces no lo valoraban. Y entonces se fueron más por el valor de la escultura nueva. Pero todo el mundo sabíamos que lo habían tirado y lo demolieron para hacer el estatua ecuestre. ¿Y quién protestó? Nadie, ni los mismos. ¿Sabes por qué? Porque no se había puesto en valor eso. Entonces, luego ya estamos cerrando, se dan cuenta. A veces señalamos muy a la ligera, muy inmaduramente, desde mi punto de vista muy infantilmente, muy gratuitamente, a los extranjeros como los causantes de la gentrificación, por ejemplo, o los causantes del desarrollismo urbano, por ejemplo. No son ellos, o sea, es la propia sociedad toda y más de mexicanos, los que están haciendo malos fraccionamientos, los que están haciendo corrupción con el... ¿Por qué digo que hay corrupción? Porque hay un ciclo vicioso. Cuando tú ves que algo rompió las leyes, es porque hay otros dos elementos en el ciclo vicioso: impunidad y corrupción, ¿no? Si no hay corrupción, no se rompería la ley. Si la corrupción no existiera, no se rompería la ley. Y si no se rompe la ley, obviamente no va a haber impunidad. Pero si rompes la ley y nadie te castiga, ¿por qué crees que? Porque ya embarraste corrupción, ¿no? Entonces no es que diga, pruébamelo. Pues, la realidad te lo está probando. ¿Cómo ha crecido en los últimos años San Miguel? ¿Con qué planificación ha crecido? Yo fui parte del consejo de planificación del plan ecológico territorial de San Miguel desde la época de Lucy Núñez, que fue en el 2000, ¿no? Desde esa época, desde hace 25 años. Y teníamos las unidades de gestión ambiental sostenible, de acuerdo a curvas de nivel, a microcuencas, tal, toda la técnica aplicada. Se me viene a la mente, profesor, cuando ella no dejó que construyeran un fraccionamiento muy grande que acaban de hacer allá arriba por el estado de fútbol. Ella no quiso que ese zona habitacional se hiciera, que está... Los garambullos. Pero ahí te va, él sí quería hacer otro, Lucy Núñez, pero sí quiso hacer Banterra, que ahí nos opusimos nosotros, entre Totónico y aquí. A lo que voy es que, por eso es importante identificar, conocer es, bueno, ya sé dónde está, en qué calles es, identificar ya lo identificas. Para conocer mínimamente, pues de qué época fue, así como esto, así muy, pero comprender esa es la tarea de ustedes. Ya con esta apenas embarradita, ir y entonces tratar de profundizar más y tal, y a partir de eso ponerlo en valor y
tratar de hacerlo nuestro. Las calles, dices, oye, ya vi la parroquia, ¿qué hay más que hacer en San Miguel? Recorre todo el centro histórico, o sea, el plan urbano de la villa de San Miguel, de la villa protectora de San Miguel, que es el nombre oficial, es una joya. Todo eso tiene un gran valor excepcional. Y dentro de ello hay monumentos de la época del Porfiriato que vale la pena también ubicarlos en su, también lo vimos esto en el patrimonio natural, en su tiempo, espacio y circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales, ecológicas también. Teatro Ángela Peralta. Teatro Ángela Peralta, originalmente 1875. ¿Quién estaba de presidente? ¿Quién lo inaugura? Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, mazatleca, una voz extraordinaria. Y como no había cine en aquella época, ¿no? Teatro incipiente, que viniera la ópera aquí, ya no a hacer una obra de teatro, fue una gala de ópera. Gala de ópera es cuando cantas varias áreas, ¿no? Con Ángela Peralta, bueno, o sea, fue lo máximo. Luego, en 1890 y tantos, no tengo bien la fecha, se hace la primera remodelación, y luego se va a hacer otra ya en el siglo XX, y por eso se 1914, y se sube la altura ya del foro, se hace más grande, tal, etcétera, ¿no? Que miren, es un teatro, vamos a decir, digno de esa época de origen porfiriano, que ya luego se fue remodelando hasta lo que hoy es el día. Y nada más dejo ahí hasta ahí el comentario, porque hay unos teatros aquí en Guanajuato mucho más bellos y más cuidados en que siguieran guardando su parte de autenticidad. Por ahí, ¿no? O sea, hasta ahí dejo el comentario, porque es muy cómodo, la verdad. Otros no son tan cómodos, pero son más auténticos, más originales. En fin, ¿qué otro nos faltó? La fábrica La Aurora. La fábrica La Aurora, 1902, va a ser la primera que va a usar energía hidráulica para mover los telares y producir electricidad. Antes que Guanajuato capital, San Miguel tuvo electricidad, no en toda la ciudad, pero sí en la fábrica y en la herradura, que va a ser una serie de casas de un solo nivel originalmente, no para los obreros, por eso no era así de Infonavit, era para los administradores y capataces de más rango, ¿no? Algunos otros pues ya se fueron a vivir a San Miguel precisamente, ¿no? A la zona del Pueblito, a la zona de Hidalgo, a la zona de Loreto, a la zona de Calzada de la Presa, de toda esa, a la zona del Mercado, ¿no? Ahí se fueron y fueron edificando poco a poco, a la zona que platicábamos ayer, de órganos, volanteros, todo eso. ¿Por qué? Porque les quedaba cerca. Originalmente esa fue la hacienda del Obraje, todo eso. Y esa hacienda del Obraje, en su parte ya de huerta, entre comillas, que tenían árboles, tenían nogales, como el Instituto Allende. La nogalera, sí. Tenía esa nogalera y, ¿saben? La tenían resguardada. ¿Y con qué resguardabas eso? Con el portón. ¿Cómo se llama la esquina de Hidalgo, Calzada de la Luz y la Aurora? ¿Cómo se llama esa esquina? Bueno, le dicen el portón. Había un portón muy grande. Porque había el portón a la nogalera de la hacienda. Sí, porque no era la salida Dolores. No, de hecho la calle terminaba justo en la fábrica, ¿no? Era la hacienda y luego seguía la hacienda de Mexiquito. Entonces, esa parte de ahí también va a ser muy histórica. A la fecha ir a la Aurora, que además es un espectáculo de arte, es una construcción Art Nouveau, con pisos originales, la zona de administración es bellísima. Cuando tengan la oportunidad, le pides ahí a, ¿cómo se llama? Rosemary, ¿no? Que te abra ahí la puerta, y la oficina es como viajar a los 1920, no es la original, pero es una joya la oficina. Puede ser también obra de Seferino. No, ahí sí ya no. Esa sí le falló, esa la buscaron con otros arquitectos más europeos y de otras partes. Pero bueno, es una belleza, y sí el valor de la herradura para trabajadores de confianza de la fábrica La Aurora. Y ven cuando entras a La Aurora que hay como una pileta de agua, una cosa así. Esa era una estructura de una galería filtrante.
Entonces también eso es virreinal, de la época de la hacienda, que la conservaron ahí, por eso no la han tocado. Ahí sigue, esa en la Aurora. Y bueno, ¿qué otros monumentos nos faltaban? El puente que está de la presa hacia la huerta. Ese puente, túnel, fue construido en tiempo de Porfirio. Esa la vamos a dejar para el final, la zona rural. Y con eso voy a cerrar para ligarlo la próxima semana con el Camino Real de Tierra Adentro. Pero antes de eso, en San Miguel, ¿qué otro monumento? Bellas ¿No Artes. fue el No, ese es tubo virreinal. del agua? ¿Cuál? El tubo del agua que baja de la presa de las colonias. La presa de las Bueno, colonias. todo eso, obviamente, el ducto de agua, la presa de las colonias, 1902. La del Charco del Ingenio es 1902. Y el tubo, 1902 también. Y eso desembocaba en el dínamo que ves en la Aurora, Para producir. 1902. Y esa energía cruda se hacía ya regular en voltaje y amperaje a través de un transformador. Y del transformador primero pasaba por un generador de energía ya alterna. Entonces por eso esas máquinas Siemens, por cierto, alemanas, 1902. Es un tesorazo, ¿no? Esa parte de ahí. El tubo que en el Charco llegaba hasta El tubo ese que ves termina en el dínamo, el rotor hidráulico que está ahí en la entrada principal de la Aurora. Ahí terminaba. Imagínate la potencia que les generaba. Lo podemos rastrear desde la presa podrían y llegar hasta la fábrica. Por eso el guataje. Sin problema. ¿Sabes qué pasó? Que como ya venía la electricidad por parte oficial, resulta que los presidentes municipales dijeron, no, ¿cuánto me vas a cobrar la electricidad? No, tanto. No, me espero a que venga ya oficial. ¿No? Pero sí, con eso hubieran podido iluminar. No Sí. hubo corrupción. No hubo corrupción. Bueno, ¿cuál es el centro de San Miguel de Allende? El jardín principal. 1903. Igual que el Parque Juárez, Antes francés. ecléctico, francés, 3 paseos, kiosco, ¿de acuerdo? Plantas exóticas, laureles de la India que se llaman Ficus unicus, ¿no? Jazmines, hoy le pusieron lavandas también, truenos tenía en aquella época, tuvo una araucaria, estos como pinos, Estuvo esos muy son bonito. australianos. Hay una pequeña. Es una nueva, ¿no? Sí, pero esa pero- araucaria duró años. En fin. Alcatraces también había. ¿Man? Alcatraces. Alcatraces había también. En el parque. Algunos se los volaban el día de carnaval porque se regalaban 10 de flores. mayo. En fin, la distribución pues era para los papás el círculo del centro, el de en medio para señoritas casaderas a la sombra de los laureles, y los galanes que debían ser feos, fuertes y formales en el de afuera. Y por eso ahí no tienen sombra de árbol. Y entonces si la niña quería poner en predicamento al galán, ¿no? Ella se ponía a platicar en la sombra del laurel y el otro, pobre, sin sombra, todo de fieltro, sombrero de fieltro, saco, chaleco, todo, ahí a pleno sol a las 12 del día, el domingo, ¿no? Ahí soportando, ya no se veía cómo sudaba, me quiero imaginar. Y la otra, sí, tal. Y todo para, ¿sabes qué? Otro día nos vemos, adiós, ¿no? Y ahí lo dejaba plantado. En fin, pero ahí les va detalles del porfiriato. No digo ni que fue bueno ni que fue malo, sí tengo mi propio criterio de él, ¿no? Pero no lo quiero poner. Pero lo que estoy describiendo es que fueron momentos donde un hombre, un dictador, no hay dictador ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo, ni de la lateral. O sea, no hay un solo dictador que no se desgaste después de un periodo máximo de 6 años. No hay un solo dictador, ninguno. Entonces ya saben más o menos por dónde iría el juicio. Pero además la historia misma te la dice. Iniciaron una revolución, ¿no? Ahora, obras, pues todos produjeron obras, ¿no? Y más si tienes el poder en unas solas manos. Se van a producir obras. Dicen, los ferrocarriles se construyeron no sé cuánto. Pues sí, porque no había asfalto ni pavimento. Pues eran ferrocarriles, ¿no? En fin,
No me quiero meter esos enredos, lo único que quiero decir que sí fue una época, porque fueron 35 años de una sola estandarización, si lo queremos ver así, y por eso muchos le llamamos un estilo, el estilo ecléctico del porfiriato, ¿no? Inclusive el teatro de Guanajuato. Sí, el Juárez, que ya lo vimos. Pero a lo que voy con el jardín principal es que también tiene símbolos nefastos. La pequeña bardita, ahorita o si nos quieres, coméntanos de una vez. Nada más que comentar que el periodo que duró Porfirio Díaz también estuvo muy apoyado por el grupo conservador, que son los que no querían perder sus privilegios, y lo impusieron varias veces. Mira, el grupo conservador, como les llamamos, o sea, es el grupo del poder. ¿Cuándo han visto que el grupo del poder pierda su poder o quiera perder su poder? O sea, puede ser de izquierda tipo Cuba o Venezuela, y son el grupo conservador de izquierda, porque quieren conservar el poder, o de Nicaragua. Esos son conservadores, esos quieren conservar las cosas como están. O sea, a veces nos confundimos, ¿no? O nos quieren confundir los políticos. Pero ya parece... Pero igual pasó con Franco. También fueron conservadores los de Franco, y también fueron conservadores los de Pinochet. O sea, fueron dictadores. Y claro que van a querer conservar. Que conocemos como conservador, creo que es a lo que se refiere. Es que no es que lo mira, estas lecturas también. La derecha, pues. Son términos ambiguos. A eso voy. Por eso les he pedido yo que veamos, que nos quitemos los lentes de Occidente y tengamos los lentes de San Miguel y de Mesoamérica y de nuestra realidad. Porque igual, la derecha y la izquierda empezó en Francia, ¿no? Y en la Primera República estaban los que defendían más la libertad, igualité y la fraternité, estaban del lado izquierdo, y entonces por eso se les llamó los de izquierda. O sea, fue circunstancial. Y luego en el Parlamento inglés ocurrió algo parecido. El Partido Laboral se sentaba del lado izquierdo y el otro conservador del lado derecho. Y entonces los de izquierda, los de derecha. O sea, es tan subjetivo todo esto. Pero a ver, Pinochet o Fidel Castro, después de 30 años en el poder, querían conservar el poder. O sea, derecha, izquierda, por favor, o sea, arriba, abajo. Es tan subjetivo todo eso. A lo que voy es con esto, que 35 años en el poder, sí se puede hablar de una época, a eso me refiero, que fue una época. Y esa época estuvo proyectada con estos monumentos que les he mencionado. Nos faltó revisar, ya les dije que en 1910, cuando empieza la revolución, en San Miguel éramos menos de 10,000 habitantes en la cabecera. ¿Y saben cuántos éramos en la zona rural? Por lo menos 20,000 o 25,000. O sea, más de 75%, casi 75% de la población vivía afuera. Y afuera, en la zona rural, ¿quiénes eran las unidades de producción? Las haciendas. Y las haciendas, Cruz del Palmar, la hemos mencionado. Esa perteneció a unos descendientes de los de la Canal, Antonio de la Canal Muro. Ese descendiente de los de la Canal, en aquella época volvió a administrar esa hacienda que en sus épocas virreinales administró Loreto de la Canal. O sea, la misma de la Canal. ¿Qué otra hacienda había? La Petaca. ¿Qué otra hacienda había? Jesús María. ¿Qué otra hacienda había? Corral de Piedras. ¿Qué otra hacienda había? Puerto de Nieto. ¿Qué otra hacienda había? Ciénega de Juana Ruiz. ¿Qué otra hacienda había? Peñablanca, San Lucas. ¿Qué otra hacienda había? Abajo de la presa está Begoña, que tenía flores de Begoña, San Marcos de Begoña, el Salitre de Begoña, o sea, enorme. Luego estaba Santa Teresita, y Don Diego Santa Teresita. En fin, haciendas, Landeta, la hacienda de Landeta también era muy... La Petaca. Loreto Montes era Aparicio, que era una estancia de ganadera desde Aparicio hasta donde están los Garambullos hoy. Eso no, era. Loreto Montes está donde después del Charco Limeño. Por eso. Cruzas el río del Charco y esa loma, que se llama Lomas de Loreto precisamente, por Loreto Montes, reciente, después ahí está Garambullos, ese se llama Garambullos, esa bajada.
Arriba de San Luis Rey, hacia el este, eso es todo lo de Loreto Montes. Pero la hacienda estaba justo a la orilla de la presa. Esa hacienda, después del pretil, estaba esa hacienda originalmente de Sautu. era una estancia de ganado, y esa era de Aparicio. Incluso en Aparicio también hay una borreguera. En la comunidad de Aparicio, esa era una hacienda. Ya luego se fraccionó. Lo mismo Corral de Piedras, hoy vas, y donde está la plaza central era una hacienda. Santas Marías, no sé si tú conoces ahí, se hizo también lo que era la hacienda, se hizo la escuela. La pequeña hacienda de Y eso, esa que le llamas hacienda, es apenas una casita que era parte de todo un terreno. En fin, a lo que voy es que había también muchas haciendas, y dentro de esas haciendas muchas construcciones porfirianas también. Cierro nada más con el ejemplo de Atotonilco, que era otra hacienda, y de Cruz del Palmar. En Cruz del Palmar, la iglesia actual, la grande, que es parroquia por cierto, la iglesia de las monjas está inspirada en qué edificio, ¿se acuerdan? En París, Los Inválidos. ¿Y saben en quién se inspiró la iglesia de Cruz del Palmar? En las monjas. Y entonces la cúpula de la parroquia de Cruz del Palmar se inspiró en la cúpula de las monjas. ¿No? Está interesante el Y hay ejemplo. otro ejemplo increíble, en la Laguna Escondida, la mitad de la iglesia es la mitad de la fachada de la parroquia. Que esa ya fue un poquito después de Porfirio Díaz. Laguna Escondida estaba rumbo a Corral de Piedras, en el camino, ¿no? Y esta que dices es esa, la que cruzas la presa y está ahí, que no fue hacienda, o sea, le dicen hacienda hoy a todo lo que era antiguo, pero fue una estancia de ganado ahí, guardaban ganado. Y si subes a la comunidad de Aparicio, justo donde acaba el camino, ahí está la construcción. Pero había otra hacienda chiquita, donde está la de Loreto Montes, adelante, que era la de los Quintana, y también tenía una fachada bonita, que caminaba por el camino real. Que luego también estaban las de Marroquín, y estaban las de arriba, del doctor Barbosa. La de Marroquín era muy grande. Y estaba la de Palo Colorado, en fin. Pero te digo, eran estancias de ganado que ya la gente les decía que eran haciendas, pero en realidad no eran. Vamos a ver quizás en algún momento que era una hacienda en realidad, y era un monstruo. No era nada más la casa, sino era patio de hacienda, iglesia. O sea, tenía muchas estructuras. Incluso ahí tenían una capilla también de la Santa Cruz. Sí. Y había un lugar donde cuando cosechaban el maíz, ahí La troje. Había una troje donde La era, no hay muchos componentes. Sí, esa sí debió de haber sido la hacienda, por todo eso. A lo que voy es que nos faltó ver toda la parte rural, y ¿saben por qué nos falta ver la parte rural? Porque apenas alcanzamos a identificar lo que tenemos en la ciudad, pero no saben los tesoros que tenemos en la parte rural, que ya ni nos va a dar tiempo en esta serie de lecturas, pero queda pendiente. Bueno, ya se fue la luz, ya nos están casi corriendo, y quisiera ya con esto cerrar el tema de hoy. Entonces el porfiriato lo vemos entonces como una época, más allá de qué fue Porfirio Díaz. Polémica. Bueno, malo, no, o sea, ese no fue el tema, sino identificar que hay construcciones de esa época. Y la próxima, que es la penúltima, vamos a hablar del Camino Real, que ahí sí es otro tema vastísimo, y ahí sí ya vamos a tratar de arreglar todos estos conflictos que tenemos con la tecnología para aplicarlos, ¿de acuerdo? Pues gracias.